Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien, súper bien. Bueno, hoy quiero hacer un agradecimiento especial por todos aquellos también que me llamaron en offline y también en directo por Instagram y me hicieron preguntas y hicieron elogios del canal. Entonces que todo sea para un honor y gloria de Dios, que yo disminúa mientras el Señor, el nombre del Señor crezca, ¿vale? Si queréis dar me gusta, pueden dar me gusta por aquí, suscribir al canal también, compartir, poner la campanilla ahí para avisar cuando llegue un video nuevo, ¿vale? Y muchas gracias porque también he recibido preguntas y me encantó porque yo hablo, la intención del canal fue para hablar para españoles o las personas que hablan el idioma castellano y el idioma español, para llevar la palabra de Dios. Normalmente son personas que no son cristianas y que están aún conociendo y teniendo curiosidad para conocer la Biblia. Entonces, esas personas me hicieron algunas preguntas. Yo he tenido más o menos 10 preguntas muy parecidas, que era lo que era el Evangelio, lo que era la Biblia. Entonces, voy a hablar rápidamente sobre el Evangelio, ¿vale? Y si queréis saber un poco más, podemos hacer un video después hablando con más detalles sobre eso, ¿vale? Bueno, la Biblia es compuesta por 66 libros. Es la carta de amor que Dios ha dejado para nosotros, escrita por personas distintas que vivieron en épocas distintas, ¿vale? Entonces, una persona normalmente no sabía de la otra. Entonces, después, el canon bíblico, o sea, a los textos que se pudieron ver que eran verídicos e inspirados por Dios, entonces se juntaron en esta biblioteca, ¿no? En esa Biblia, para que formase ahí un conjunto de libros, ¿no? Entonces Biblia es un conjunto de libros, son libros diferentes. Son libros históricos, aquí hay libros históricos, libros poéticos, los evangelios, ¿vale? Y los evangelios tenemos ahí 4, que es el evangelio de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Cronológicamente, el libro de Marcos fue escrito primero, pero aquí en la Biblia ha sido el primero del Nuevo Testamento. La Biblia también es separada por Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Antiguo Testamento se cuenta la creación del mundo y todo lo que pasó antes de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento, todo lo que pasa a partir de Jesucristo. Pablo escribió más o menos mitad de todo el Nuevo Testamento, con sus cartas maravillosas y su experiencia maravillosa con Dios. Pablo de Tarso, para quien no sabe, no era cristiano. Pablo adoraba muchísimo a Dios, pero tenía allí una visión equivocada de Dios y de Cristo. Entonces perseguía a los cristianos, y cuando Dios ha tenido un encuentro, una experiencia real, Pablo ha tenido una experiencia real con Jesucristo, entonces se convirtió y se volvió el mejor predicador, uno de los mejores predicadores del Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces es una historia también increíble que los invito a conocer. Pero volviendo aquí a los Evangelios, hoy en día sabemos que hay más facilidad para llevar la palabra de Dios y comentar sobre los Evangelios, justamente porque por el medio de comunicación, por la internet. Pero en aquella época no, en aquella época era muy caro y muy difícil para llevar las cartas y enviar cartas, mismo el Imperio Romano intentando ayudar, pero mismo así era muy caro. Hoy en día encontramos la Biblia en un papel de seda, pero en aquella época no, era un papel muy caro, muy difícil también de se escribir.
Pero bueno, lo que quiero decir es que cada comunidad tenía una manera peculiar de escribir su situación, su dirección, su cultura. Es como, vamos a suponer, yo recibo una inspiración de Dios, vamos a suponer, y yo quiero contar eso para mi gente, para la gente que quiere oír de Jesús. Pero ellos necesitan tener una visión para intentar asimilar cosas y admitir cosas. Y mismo el Evangelio siendo universal y no se cambia y siendo inspirado por Dios, fueron escritos también por seres humanos que fueron inspirados por Dios para escribir. Entonces hay allí una manera humana de se escribir con la inspiración total de Dios. No sé si me explico. Un ejemplo, el Evangelio de Mateus. El Evangelio de Mateus, él escribe sobre Jesús e intenta comparar Jesús con Moisés, porque fue escrito para lo pueblo judío, los nuevos convertidos. Entonces los judíos, para poder asimilar mejor, porque creían en Abraham, en Moisés y tal, entonces Mateo escribió de una manera que el pueblo judío pudiera allí se identificar, sería la palabra. Entonces él describe Jesús, su nacimiento, que fue perseguido también, así como Moisés, que también se fue a Egipto, así como Moisés, que se fue a un monte, al desierto, que murió, resucitó. Entonces es más fácil para la gente comprender y entender a Jesucristo, porque las situaciones se asemejaban. El Evangelio de Mateo, de Marcos, ya fue escrito con un lenguaje más direccionado para los romanos. Entonces los romanos que se convirtieron a Cristo tendrían que entender a Cristo de su manera. Entonces la manera era más una manera como de élite, más elitizada, más de poderosos. Entonces fue escrito más o menos enfocada para ellos. El Evangelio de Lucas era un médico. Tanto Lucas quanto Marcos não conviveram com Jesus, não caminaram com Jesus, pero conheceram a Jesus através de Pablo de Tarso. Então, tinham ali suas experiências com Pablo de Tarso e sua conversão, e falam de Jesus com uma veracidade e uma riqueza de detalhes tremenda. Ya el Evangelio de Juan es diferente de los otros. Los otros tres evangelios, tanto Mateo, Marco y Lucas, ellos son cinéticos. Cinéticos es una palabra griega que quiere decir que son parecidos, tienen allí una semejanza, mismo siendo de puntos de vista distintos, de prismas distintos, pero más o menos se asemejan. Cuenta más o menos los mismos milagros, las mismas situaciones y tal. Pero el Evangelio de Juan, que es conocido como el cuarto Evangelio, es distinto, porque habla más de un Jesucristo que es 100% humano y 100% Dios. Un Jesucristo que da señales que pueden que se caracterizan como señales que puede tener aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿quién lee el Evangelio de Juan ve ahí una diferencia y una riqueza en detalles y una riqueza de palabras, de argumentos que son maravillosos? Es un evangelio escrito de una manera muy simple, porque dicen los historiadores que hay más o menos 800 palabras, y 800 palabras está dentro más o menos de un vocabulario de un niño que está cursando el 6º año o 5º año. Entonces son pocas palabras para resumir algo maravilloso, espléndido y de una riqueza y de una profundidad maravillosa. Y a mí me conmueve un montón el Evangelio de Juan y toda la Biblia, porque Dios, Él usa de maneras diferentes para hablar
con su gente, con su pueblo. Dios, Jesucristo, usa de una manera impar para hablar con cada uno de nosotros. Él habla conmigo y tiene una experiencia conmigo de una manera, contigo será de otra manera, con fulano de otra manera, ciclano de otra manera, porque Dios sabe llegar en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, lo que quería decir sobre el Evangelio de Juan más o menos era eso. Hay muchísimas cosas que decir, hay muchísimas cosas para ejemplificar, para profundizar, pero lo que quería decir en este video es que Dios en el Evangelio de Juan se muestra 100% Dios y 100% humano. Cristo tuvo los mismos dolores que nosotros tenemos físicos. Ha sido rechazado también por su Padre en la cruz. Ha llorado por la muerte de su amigo Lázaro. O sea, Cristo, no hay un dolor que nosotros pasamos que Cristo no ha pasado también. Entonces Cristo sabe exactamente cómo nosotros nos sentimos cuando estamos enfermos, cuando estamos malos, cuando estamos tristes. Y Cristo se queda triste también por nosotros. Y Él es el primero a interceder a su Padre por nosotros. Entonces, de nuevo, yo digo a vosotros, conocéis la Biblia, conocéis la verdad y la verdad los dará una libertad así increíble. La Biblia no es solamente un libro. Si lo dejas aquí arriba de la mesa y no lo abres, es solamente un libro. Pero la Biblia es el único libro que el autor lee junto contigo. Que el autor está a tu lado para explicarte y para ponerte en la historia. Entonces, cada capítulo de la Biblia refleja una manera de vida que puede asemejar con la tuya. Entonces los invito a leer la Biblia, los invito a tener esa experiencia maravillosa con Dios. Bueno, voy a parar por aquí porque si no el video se quedará muy largo, pero si tenéis alguna duda, mándame mensajes y el próximo video intentaré aclararlas, ¿vale? Shalom, como dicen en hebraico, la paz. Y que tenéis ahí un día magnífico. Y un beso.